cuando nos llega la factura. Bueno, tenemos en línea a Federico Bernal, que es el interventor del Enargas, para ver cómo viene esta negociación. Federico, buen día. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ari? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bueno, bien. Algo nos habías adelantado, creo, una vez que hablamos hará 2-3 semanas, vinculado a esto, al inicio de esta renegociación. ¿Cuál es, digamos, bajo qué principios la encaran? Mira, lo que creo más destacable, además de, como bien dijiste, la extensión del mantenimiento tarifario, es decir, del congelamiento por un plazo de 90 días, o hasta que entre a regir una tarifa que denominamos tarifa de transición. Yo creo que leyendo el decreto, el DNU que firmó el presidente, lo más destacable, desde mi punto de vista, es que se inicia una nueva etapa del servicio público de gas y electricidad. ¿Por qué esto? Porque en la ley de emergencia y solidaridad, la ley de solidaridad y reactivación productiva de diciembre del año pasado, declarar la emergencia, en distintos sectores y aspectos, uno de ellos el energético y tarifario. Y de alguna manera anticipaba que se iban a intervenir los entes y se iba a realizar un proceso de revisión y auditoría del estado de situación tarifaria y de los servicios públicos. Bueno, eso luego fue encomendado en el mes de febrero, en el caso del Enargas, por otro decreto del presidente de la Nación, el 278, y se comenzó a trabajar, que fue mi labor durante este año, en una revisión y auditoría de lo que heredamos en materia tarifaria y de servicios públicos de Mauricio Macri. Sí. Los resultados fueron realmente, no te digo que me sorprendieron, pero sí eran esperables, o sea, absoluta desorganización, caos, errores, vicios en lo que fueron la confección de las tarifas de Mauricio Macri. Esto es el análisis más técnico, pero bastaba ver el día a día, ¿no? Pymes que cerraban porque no podían pagar las boletas, o sea, que quebraban por sus costos energéticos, lo que habían crecido, morosidad en aumento, endeudamiento de familias, sí, producto de también tarifas impagables, la disyuntiva de tener que alimentarse o calefaccionarse, no digo ya salir al cine o al teatro con los Hola. Directamente era ¿Cómo? Sí, se nos está cortando un poquito. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahí escucho, está, perfecto. Escucho, ahí está. Sí. Entonces, lo que digo es, todo eso fue advertido desde diciembre, por el presidente, fue advertido en los decretos de intervención y bueno, nosotros finalmente lo encontramos en los resultados de la revisión de la auditoría. Entonces, lo más importante acá con la decisión de Alberto de este decreto que salió publicado ayer, de renegociación, de extensión del congelamiento, es que el Ejecutivo toma lo que nosotros, los resultados, y dice, acá hay que renegociar, acá hay que terminar con las tarifas de Macri, porque los resultados de la revisión de la auditoría de los entes reguladores son determinantes y son contundentes. Federico, acá hubo muchos problemas. Sí, para ponerle un título, si se quiere, o sea, ¿las tarifas de Macri fueron más caras de lo que tenían que ser? Para que lo entienda todo el mundo. Sí, fueron más caras. A ver, fueron injustas e irrazonables. Eso, a ver, la cuestión el concepto de justicia y razonabilidad tarifaria está en la ley, está en el marco regulatorio y además está íntimamente vinculado a lo que son los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos y las garantías de la ciudadanía consagradas en la Constitución Nacional. Además, el fallo de la Corte, recordás, es el fallo de la Corte por la causa Cepis en 2016, que obligó a Aranguren a convocar audiencias públicas. Además tenía una serie de conceptos sobre justicia y razonabilidad, sobre que las tarifas no pueden ser confiscatorias, que las tarifas tienen que tener en cuenta el nivel socioeconómico de la población, no pueden convertirse el servicio público esencial, como es el de gas y electricidad, en un bien de lujo, en un commodity más, en un producto que uno encuentra en una góndola en un supermercado. Sí. Bueno, eso es lo que hizo Macri. Eso, el presidente con el decreto de ayer, entonces, y en función de los resultados de la revisión y auditoría de los entes, dijo, acá se termina y se suspenden las tarifas de Macri, porque si no,
Hoy tendrían que empezar a regir las tarifas de Mauricio Macri y el salto en las facturas se va a un 86%. Y en marzo del año que viene, abril, saltan un 128%, o sea, más que se duplican. Entonces la decisión neurálgica de Alberto acá es suspender las tarifas de Macri e iniciar un proceso de renegociación tarifaria para ir a una nueva tarifa con tarifas justas y razonables, una nueva tarifa que no sea la tarifa y el servicio público una herramienta de ajuste de la economía, de destrucción del mercado interno, de la industria de la producción, sino que se transforme el servicio público y la tarifa en una herramienta de lucha contra la pobreza, a favor de la igualdad social, de la equidad distributiva, de la producción y de la industria, sobre todo pymes. Federico, una de las cosas que se nos ocurría acá con Navarro, y que incluso lo hablamos con el presidente en la última entrevista que le hicimos, fue que él nos dijo que una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia es que ahora el Estado tenía información de absolutamente toda la población y de los ingresos de toda la población a partir de el IFE, el ATP, etcétera. Y una de las cosas que le preguntábamos, y te pregunto a vos si se puede, es hacer una tarifa diferenciada para cada persona de acuerdo a sus ingresos y no de acuerdo a donde viva, porque por ejemplo puede pasar que un jubilado viva en un barrio porque quedó ahí donde la tarifa es más alta, pero sus ingresos como jubilado son mucho más bajos, entonces que no tenga la misma tarifa, digo yo por ejemplo, que mi vecino jubilado. ¿Se entiende la pregunta y si se puede hacer? Sí, totalmente. Eso se conoce en la jerga técnica como segmentación tarifaria. Sí. Bueno, para esto es algo que específicamente además lo tiene muy en cuenta Darío Martínez, el secretario de Energía. Lo estamos trabajando con Soledad Manín, que está en el ENRE, es la que reemplaza a Federico Basualdo. Lo estamos trabajando con el subsecretario de Energía Eléctrica, con Federico Basualdo también. Sí. Lo que pasa es que eso va a llevar un tiempo importante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque para eso se necesita, por ejemplo, en materia de gas natural, que haya, sobre lo que estamos trabajando además, medidores inteligentes. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, todavía yo no puedo identificar, por ejemplo, un jubilado o un docente o un hogar clase media que esté en algún barrio, no sé, por ejemplo, Palermo, Recoleta, Puerto Madero, lo dudo que haya alguno, pero es difícil y es muy difícil georreferenciar a ese nivel. Para eso se necesita que haya un medidor inteligente. ¿Por qué? Porque eso ya vía software y un sistema informático te permite detectar a esa persona el nivel de ingreso que tiene, por ejemplo, si es jubilado, si es docente, si es profesor. Después con eso uno puede hacer maravillas, y ahí sí vos podés decir, agarro, no sé, de los 2 millones de medidores inteligentes que tenemos instalados, porque todo eso es un proceso, va a llevar su tiempo. Entonces, a ver, detectemos jubilados con la mínima. Bueno, los jubilados con la mínima, a esos se les da un subsidio, por ejemplo. Porque no es que vos vas a hacer que los que pueden pagar más paguen más, o sea, les aumentás la tarifa y a los que no pueden pagarla les bajás la tarifa. Sí. Porque ahí estás metiéndote con subsidios cruzados y eso está prohibido en el marco regulatorio. Lo que tenés que hacer es, todos paguen la misma tarifa, pero vos cuando identificás a aquellos que lo necesitan, ahí les metés un subsidio y les bajás la tarifa. Pero los cuadros tarifarios son iguales para todos. Claro. O sea, digo un ejemplo, mi casa y la casa al lado vive un jubilado, los dos tenemos la misma tarifa, pero al lado que le llegue subsidiada. Exactamente. Los cuadros tarifarios son iguales para los dos, sí, pero al jubilado de tu vecino le llega por el subsidio, tiene que pagar, a la hora de pagar la factura, tiene que pagar mucho menos. Bien. Ahora, eso es, de alguna manera, ya está en marcha, y hay, por ejemplo, hay un proyecto que se está trabajando en el Frente de Todos en Diputados, que impulsa Máximo Kirchner, que es extraordinario, que es sobre zona fría. ¿Qué es esto? Vos no tenés que estar en la Patagonia necesariamente para que estés en una región o en determinado lugar donde tengas más días fríos o donde haga más frío que en otro lugar. Entonces, por ejemplo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en La Puna, en Malargüe, en Mendoza, en la zona precordillerana, tenés muchos más días fríos, y no estás en la Patagonia, pero tenés muchos más días fríos de lo que habitualmente se tiene, por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, se está trabajando en un subsidio para todas esas zonas,
y que va a beneficiar aproximadamente 3 millones de personas y que no implica un solo centavo de subsidio, porque eso se financia a través de un fondo que sale del precio del gas. Entonces, quiero decir, se va a trabajar con proyectos que de por sí van a ser más tarifa social o más tarifa diferencial para aquellos que más lo necesitan. Bien. Este proyecto de zona fría, la tarifa social se va a recuperar porque Macri la destrozó, y hasta inclusive habría asistencias o condonaciones para entidades de bien público y pymes, porque no te olvides que acá no solamente venimos de los 4 años no solamente venimos de este año de pandemia, con lo que eso impactó, sino que además venimos de los 4 años de Macri. Sí, y por más que nosotros tengamos tarifas justas, razonables, que se puedan pagar, etcétera, etcétera, las pymes, los hogares tienen, tienen encima ya deudas monstruosas, producto de lo que fue la tarifa que viene heredada y sobre todo después profundizada por la pandemia. Entonces, por ejemplo, mira, para que tengas una idea, la deuda total de usuarios residenciales, que en 2015 era de 703 millones de pesos, en 2019, en diciembre, pasó a 10.534 millones de pesos. Esa es la deuda que tienen todos los usuarios residenciales con las distribuidoras, ¿no? Y en 2015 700 millones, en 2019 10.000 millones. 10.000 millones, o sea, un aumento del 1.400%. Tremendo. Y en pymes, que son las pymes P1 y P2, que son las más chiquitas, pequeñas y medianas empresas y comercios, 56 millones en diciembre de 2015 y 2.450 millones en diciembre de 2019, un aumento del 4.234%. Tremendo. Bueno, Federico, ojalá que vaya bien la renegociación y que todos podamos tener tarifas, como vos decías, justas y que nos permitan desarrollarnos a nosotros y a las pymes y comercios. Muchas gracias, como siempre, por charlar con nosotros. A vos, Ari, un abrazo enorme. Que tengas buen día.